Participar en asuntos públicos tiene que ver esencialmente con la idea de modificar o alternativamente mantener un estado de cosas, relativo a necesidades, problemas o intereses que afectan el espacio de lo público. Puede expresarse, por ejemplo, en el voto democrático para remover a un gobierno, o traducirse en un movimiento de residentes para impedir cambios que un fraccionador urbano o una empresa quieren realizar en perjuicio del barrio en el que habitamos. Se participa en asuntos públicos, como se propuso en la herramienta de reivindicar la política, porque rara vez hay la expectativa de que las cosas cambien por sí solas, o que a quienes les interesa un estado de cosas lo modifiquen voluntariamente o sin oponer resistencia. Esta es la razón principal de involucrarse en acciones políticas que permitan unir las voluntades y los recursos para generar la influencia política necesaria de la sociedad en torno a sus fines. Son acciones políticas porque su objetivo principal es hacer acopio de medios que produzcan el poder suficiente, es decir, la fuerza de la unidad de propósitos para influir en quien haya que influir, a fin de lograr objetivos de interés público, los cuales, muy probablemente, no se realizarán sin esta capacidad. En otras palabras, empoderar la participación es las más de las veces condición indispensable para lograr objetivos de interés público. Sin esta capacidad, participar tenderá a quedarse en reclamo o en propuesta, necesarios ambos, pero desarticulados. Sobre estas bases iniciales, en este primer apunte exploraremos algunos aspectos relevantes al empoderamiento de la participación, como son, por ejemplo, la necesidad de la participación en conjunción con el poder, los espacios y el poder de la participación y algunos de los medios del poder, cuyo control puede ser determinante en el éxito de la participación colectiva en asuntos públicos. Al final del apunte se propone un primer proyecto para una mejor comprensión y aplicación en la práctica de esta herramienta esencial. Siguiendo la fórmula propuesta por David Easton y de otros politólogos, el poder no es una cosa que alguien posea, como por ejemplo un mueble o una casa. En cambio, el poder es una relación asimétrica entre quienes tienen y quienes no tienen control de los medios para ejercer una influencia efectiva que les permita hacer prevalecer sus intereses, sus reglas o su voluntad, obligando o determinando así las acciones de otros. La concentración y sobre todo el control articulado de medios hace posible asociar voluntades e intereses específicos, enfocándolos a influir y lograr objetivos favorables a dichos intereses. Así, por ejemplo, aunque la posesión de dinero es uno de los medios principales del poder, no serviría de mucho si no se articulara con otros medios, como por ejemplo una relación familiar adecuada, la propiedad de una televisora de gran alcance o el acuerdo de intereses dentro y fuera del gobierno para hacer negocios con recursos originariamente públicos. En tanto que producto de relaciones instaladas sobre asimetrías, el poder es la influencia o directamente la fuerza que abre o cierra puertas, distribuye beneficios, informa o desinforma, dependiendo de la relación e intereses compartidos que se tengan en un momento dado, con quién o quiénes disponen de esos medios. La prioridad en el hemisferio fuerte de las relaciones de poder, consolidadas a través del tiempo, ha sido perpetuar dicha asimetría en su favor, preservando el control de medios y recursos. La costumbre en este hemisferio no ha sido la transparencia o la rendición de cuentas. En cambio, la intención ha sido la de mantener a la sociedad dispersa, dedicada a lo inmediato, limitada a lo privado y quizás también desinformada y atemorizada. En este sentido, ha sido un supuesto histórico que el poder no consulta, no se distribuye, se oculta y en lo posible no comunica, se resiste al control y la supervisión, y si lo hace bajo presión. Del lado débil de la relación asimétrica con el poder, predomina la escasez de medios y por tanto la desarticulación en las relaciones, que de otra manera pudieran pasar del nivel de la reactividad y la desinformación a la de la proactividad y la información privilegiada.
La asimetría, en contra, proviene y se perpetúa en la desigualdad en la distribución social de recursos y accesos, la pobreza, ignorancia, marginación, los salarios bajos, el despojo disfrazado de legalidad, son algunas de las fuentes de esa asimetría, histórica, pero no insuperable. La compleja relación entre política, el poder y participación en asuntos públicos ocurre en espacios o ambientes en los que interactúan entre sí, como por ejemplo los tres siguientes. El primero es el de los poderes públicos, generalmente distribuidos en ramas ejecutiva, legislativa y judicial, operando en dependencias de gobierno con base en la legalidad vigente en un momento dado. Es el poder del gobierno que se ejerce sobre la sociedad, combinando leyes, la administración y la fuerza pública en los diferentes espacios geográficos de su competencia, por ejemplo, nacional o federal, estatal o departamental y municipales o locales. El segundo de estos espacios lo forman instituciones públicas que poseen cierta autonomía en su administración y gobierno interior, es decir, que reciben recursos públicos, pueden ejercerlos en su misión y programas sin injerencia externa y al mismo tiempo sin dejar de ser responsables del ejercicio de estos recursos ante instancias gubernamentales superiores, tomando en cuenta sus programas y acciones sustantivas. El poder, es decir, la capacidad de influencia pública de estas instituciones, proviene de los fines y medios de su función, o de la materia sustantiva, que puede ser, por ejemplo, electoral, educativa, regulatoria, auditora o de investigación. El tercer espacio en el que tiene lugar la relación entre política, poder y participación en asuntos públicos es en el que operan o actúan individuos, grupos o instituciones civiles, organismos comunitarios, agrupaciones de profesionistas o de empresas, que no reciben en principio recursos públicos, al menos legalmente, aunque sí son responsables ante autoridades públicas por razones fiscales, de seguridad o de otra índole. Las formas de influir en este espacio pueden provenir del control de medios de muy variadas fuentes, como pueden ser, por ejemplo, dinero, propiedad de empresas o servicios, asociación con personas o grupos de poder lícitas o ilícitas. Es el espacio en el que, en ocasiones, se denomina a los poderes fácticos. Por lo que toca a los medios que dan soporte y eficacia al ejercicio del poder, es importante, al menos en principio, diferenciarlos de los objetivos o fines del ejercicio del poder. Esta circunstancia nos permite proponer dos características. La primera es que cada uno o la combinación de varios de estos medios puede servir a cualquiera de los fines del poder, por contrastantes o incompatibles que sean estos fines. Así, por ejemplo, el poder que se apoya en el conocimiento puede servir para fines de desarrollo humano, como podría ser la educación, o por el contrario para su destrucción, como sería el caso de armamento para el genocidio en cualquier forma que se presente. La segunda característica que considerar es que ninguno de estos medios es exclusivo para nadie en el espacio asimétrico del poder. Así, por ejemplo, el poder derivado de las leyes puede apoyar a quienes lo utilizan para servirse y beneficiar sus intereses en contra del interés público, o alternativamente a quienes se empoderan en las leyes para servir, defendiendo dicho interés público. En este marco, los siguientes son algunos de los medios que se utilizan en mayor o menor medida para generar poder y lograr determinados fines. Autoridad moral, sustentada en la ética del comportamiento personal. Leyes, del cumplimiento y la interpretación justa al incumplimiento e interpretación a conveniencia de estas leyes. Información, de la información sustentada en hechos verificables a la desinformación y la infodemia para confundir conciencias o justificar creencias ajenas a la verdad. Democracia, del ejercicio democrático que integra elecciones y desempeños,
a la simulación de la elección democrática sin gobierno democrático. Retórica, de la persuasión para fines justos a la persuasión para fines injustos. Fama pública, de la fama pública conseguida en la responsabilidad de los actos a la fama pública conseguida en la irresponsabilidad. Resultados, de la administración de recursos públicos que ofrece y transparenta resultados a la administración a espaldas de la sociedad. Dinero, del dinero que se erige como fin primordial del poder al dinero que se usa para servir a otros. Familia, de las relaciones familiares donde cada miembro ejerce libremente su responsabilidad y la búsqueda de sí mismo y de su felicidad, a la relación familiar en la que sus miembros se convierten en moneda de cambio para alianzas de poder. Servicio público, del puesto público que se entiende como temporal y dedicado al servicio, al puesto público que se considera propiedad personal. El primero de los proyectos sobre esta herramienta se titula La necesidad de empoderar la participación. El objetivo es valorar la necesidad de empoderar esta participación en un caso que sea relevante para ti, en tu propio contexto y experiencia. El documento del proyecto en formato PDF se localiza en esta misma página del sitio de las herramientas. Como se informa en todos los apuntes de este sitio, ninguna actividad es obligatoria. La idea es que practiques lo que vas desaprendiendo y aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino diseñando por tu cuenta otras actividades en las que apliques otras herramientas, en conjunto con esta de empoderar la participación.